Hola amigos, amigas, soy Rubén de Masai Adventures Channel y hoy les traigo una nueva aventura, esta vez en el Poblenou, lugar que exploramos de manera distinta como solemos hacer en este canal. Un lugar que fue en su momento uno de los grandes motores industriales de Barcelona, pero que también fue uno de los escenarios más intensos de las luchas obreras de este país. Si quieres saber todo sobre esta interesante aventura que te vamos a enseñar, con un toque distinto, acompáñame hasta el final. Porque este barrio en la actualidad es un símbolo de ocio, turismo y modernidad. Sin embargo, en su historia no siempre fue así. Fue uno de los lugares donde se llevaron la mayor cantidad de luchas obreras que se pudieron haber hecho en este país. Hubo muchos conflictos sociales y esta rambla en la que hoy ves estas terrazas que representan ocio nocturno, esparcimiento, no siempre fue así. Fue un espacio en el que no venían turistas ni venían paseantes, sino que venían esencialmente obreros de las fábricas que estuvieron por toda esta zona. Rambla en la que realizamos un recorrido que para sus habitantes originales de principios del siglo XX, cuando esto estaba lleno de fábricas, chimeneas y de un ambiente quizás no tan bonito para el esparcimiento como hay ahora, prácticamente no lo reconocerían. Un cambio drástico prácticamente del barrio que pretende, digamos, dibujar una imagen de una Barcelona moderna, una ciudad global. Sin embargo, existe toda una historia detrás de todo esto que poco tiene que ver con lo que ves ahora mismo y que incluso representa quizás algunas carencias que aún se pueden ver en la actualidad. Y mientras hacemos el recorrido por esta calle estrecha que conserva el urbanismo original del Poblenou, el típico de las fábricas, vamos a llegar a uno de los pocos lugares que aún conserva el edificio original, Can Saladrigas, que es uno de los lugares que se encuentra en lo que fue conocido en su día como el Manchester catalán. Como ves, al fondo queda la chimenea. Y ahí, justamente en esa terraza, se encuentra el edificio que ha sido convertido en la actualidad en un centro cultural que está integrado, que, bueno, pretende vender una imagen de ciudad, pero, sin embargo, conservar el edificio no significa conservar su memoria histórica. En este lugar se hacían jornadas laborales largas, por salarios bajos, incluso posible trabajo infantil. Todo esto ocurría en un lugar como este. No es el único, pero sin embargo es uno de los que se puede observar todavía la planta original. Y en general, en lugares como este, muchas personas echaron años trabajando para producir una riqueza que rara vez beneficiaba al lugar. Y justo dentro de los alrededores de la Rambla del Poblenou, y dentro de edificios que aún conservan parte del estilo original, tenemos un edificio muy importante y que resume prácticamente toda la historia que estamos contando aquí. La Alianza del Poblenou, que se trata de una organización cultural creada por y para los trabajadores, en un lugar en el que empezaron a surgir ateneos, lugares de ocio y esparcimiento, pero también de organización sindical y de intercambio de ideas. Y en este sentido, este lugar, la Alianza del Poblenou, es un exponente de eso que todavía se conserva y que puedes observar. Para entender el Poblenou hay que pasar por sus calles estrechas y pasajes históricos que corresponden a un urbanismo que no está pensado para pasear ni para ser bonito, sino para ser funcional, para llevar, traer mercancías y acortar los pasos lo más posible para que incluso los trabajadores que vivieron en esta zona acudieran a las fábricas a trabajar en el menor tiempo posible. Y por eso, cuando se empieza a hablar de renovación, estos son espacios que, a pesar de su historia, comienzan a desaparecer. No porque no sean bonitos o porque no tengan historia o interés, sino porque sencillamente empiezan a no encajar dentro del nuevo relato que se quiere poner a la ciudad. Y así es como dentro de esta historia, dentro de lo que hoy es el Parque Central del Poblenou, nos encontramos con
lo que queda de lo que fue uno de los principales complejos industriales de esta zona de Barcelona, Can Ricard, en las que encontramos lo que queda de la antigua vía del tranvía que conectaba justamente con una de las fábricas que hoy en día está convertida en museo, en la que fue uno de los barrios más politizados de Barcelona y en el que era habitual la organización sindical, obrera y sobre todo la tradición anarquista que tuvo mucho arraigo en este barrio. Sin embargo, el barrio con los años se transformó hasta ver lo que estás viendo justo ahora, utilizando una palabra, una transformación inevitable. Y esto sucedió no por una razón técnica, sino por una razón política. Los motivos, porque sencillamente Can Ricard y el Poblenou empezaron a servir para otra cosa. Y así es como dentro de lo que fue uno de los mayores complejos industriales de Barcelona aparece el distrito 22 Arroba, un ejemplo de modernización urbanística muy celebrado por las autoridades y que pretende ser un completo hub tecnológico con oficinas modernas que atraigan innovación y tecnología. Sin embargo, durante el proceso, lo que no se explica es qué fue lo que ocurrió para lograr esta transformación. Una transformación en la que el barrio se fue transformando para dejar de producir bienes y empezar a producir valor inmobiliario, en el que sencillamente no hubo expulsiones espectaculares, sino que empezaron a ocurrir alquileres altamente costosos e impagables para sus vecinos originales, y junto con ello la construcción de edificios de alto standing que favorecieron un cambio de estatus social de la población del barrio. Así, el barrio no se diluyó, sencillamente se transformó hasta niveles prácticamente insospechados para los habitantes originales. Y así es como al fondo, en esa torre que se ilumina, nos encontramos con la Torre de Glorias, la llamada Torre Akbar, que se ha convertido en todo un símbolo de la modernidad de Barcelona. En un ambiente donde antes predominaban las chimeneas y en una ciudad que antes se reconocía por lo que producía, pero que ahora se reconoce es por lo que proyecta. No es mejor ni es peor, es sencillamente una proyección de poder distinta. Lo que algunos te dirán es que posiblemente se perdió parte de la identidad del barrio, incluso de su memoria histórica, del trazado original de sus calles, para convertirlo en otra cosa. Efectivamente, para proyectar otra imagen de la ciudad más acorde con los tiempos actuales. Sin embargo, aún en el barrio puedes encontrar pasajes como este que siguen proyectando el toque original que hubo en este lugar, sus inicios obreros, sus luchas sindicalistas y sobre todo su pasado anarquista. Una transformación que da paso a novedades gastronómicas, nuevas tiendas que se ponen de moda, pero en los que aún se conserva parte del toque original del barrio, que poco a poco lamentablemente ha ido desapareciendo para acabar convirtiéndose en otra cosa. He tenido que ir explorando sus calles para encontrar, digamos, algo del toque auténtico, original, de los vecinos del barrio, en los que todavía existen parroquias tradicionales como esta, compartiendo espacio con lo que se quiere proyectar como la nueva Barcelona. Un lugar en el que muchas fábricas que producían bienes y tiendas originales del barrio no han podido adaptarse, digamos, a los grandes cambios que se imprimieron en el barrio a partir del nuevo modelo de urbanización que se imprimió al lugar. Es un lugar que se ha ido transformando de una manera bastante rápida y poco a poco, digamos que los lugares tradicionales han ido desapareciendo, aunque no del todo.
Parte de ese urbanismo y de ese pasado original del barrio aún se sigue conservando en algunas calles y es lo que pretendemos transmitirles en este vídeo y en esta nueva aventura de hoy. Pequeños portales que en ese urbanismo acelerado aún se conservan prácticamente originales y en un barrio donde todavía se conservan algunos ejemplos de su trazado original dentro de una ciudad como Barcelona, en la que se habla como uno de los ejemplos de la gentrificación, un fenómeno urbanístico moderno en el que, digamos resumiéndolo a grandes rasgos, la población local de alguna manera acaba afectada, pero en la que sin embargo canales como este luchan por mostrar el toque original que tenía. Para entender esta historia hay que bajar hasta aquí, hasta la playa del Bogatell, que no siempre fue un paseo marítimo como este y una playa turística. Se trata de un lugar que estuvo muy ligado al fenómeno del barraquismo, que eran barrios de viviendas marginales precariamente construidas. Porque aquí, en esta zona de la playa del Bogatell y más hacia el sur, pero también hacia el norte, existió un fenómeno que fueron los barrios de barracas, principalmente ligados a la zona del Somorrostro que se encuentra por aquí, caminando hacia la Barceloneta, pero donde también existieron otras zonas de barracas actualmente menos populares o menos conocidas históricamente, como fueron la del barrio de Pekín, que era llamado así por su apariencia teóricamente exótica, pero también el Campo de la Bota, que se encuentra donde ahora hay un recinto ferial y de conciertos que es propiedad del Ayuntamiento de Barcelona. Debajo de todo esto existió toda una historia de luchas obreras, miseria y pobreza. Miles de personas llegaban desde distintas partes de España para trabajar en las fábricas que se encontraban en el Poblenou y en la zona de Sant Martí. Muchas de ellas fueron a parar aquí, a un lugar que al final no les ofreció vivienda digna a muchas de ellas. Sin embargo, el Poblenou barraquista, el Poblenou obrero, el Poblenou industrial, estuvo formado por personas que formaron estos barrios y tuvieron conciencia de clase, protagonizando algunas de las luchas obreras más importantes que hubo en España alrededor del siglo XX. Una Barcelona que entonces y ahora ofreció muchas oportunidades de trabajo, oportunidades de mejora, y a la que vino gente entonces y sigue viniendo ahora, y salvando las distancias en el espacio y el tiempo que hablamos, encontramos que algunas cosas aún no cambian, a pesar de la imagen de modernidad que existe en la actualidad. Como pueden ver, las desigualdades existían entonces y siguen existiendo ahora en esta ciudad, a pesar de las apariencias de modernidad. Y ese tipo de recorridos te ayudan a entender la ciudad de otra manera. Te animo a suscribirte a este canal, porque aquí no buscamos likes rápidos, sino un poco a veces los lugares en los que vivimos. El Poblenou no es un barrio perdido, es un barrio transformado. Pero toda transformación deja huellas y también ausencias, algunas pasadas y otras más recientes, como pudimos ver a lo largo de este documental. Porque hoy andamos por calles limpias y edificios nuevos pensados para dar una imagen de ciudad global. Porque entender una ciudad no es mirar lo que brilla, sino también entender un poco su pasado y su presente. Quién estuvo aquí y quién se encuentra ahora y puede quedarse. Puede estar viviendo en ella con dignidad. Y ahora nos despedimos, te decimos, si te ha gustado este vídeo, dame un like y déjame en los comentarios tu opinión sobre el Poblenou. ¿Es un barrio que ha sabido conservar su identidad o crees que se ha convertido en otra cosa? Les dejo para la siguiente aventura y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.